invitarlas a que conversemos acerca de un tema muy importante y tiene que ver con algo tan delicado como el flujo menstrual y el flujo en general de la mujer, las variaciones que ocurren. Y para eso nuestro ginecólogo nos acompaña. Nicolás Guilov, gracias por acompañarnos. Encantado, una vez más. ¿Cuánto es normal? ¿Mucho, poco el flujo vaginal? ¿Cómo se ve eso? Es que hay que diferenciar lo que es el flujo... Claro, porque hay dos cosas. Uno es el flujo vaginal, que es lo que en el fondo se secreta durante el periodo completo, y luego el periodo que es el menstrual, claro. que es la menstruación. El periodo menstrual, que es el que la regla, como lo conocen las mujeres. Claro. Que es periódico, que en el fondo tiene una característica marcada, que es sanguinolento, ¿verdad? Y otros tipos de flujos que pueden ser flujos fisiológicos o flujos patológicos. Ajá. ¿Ya? Y es ahí donde uno tiene que hacer la diferencia. ¿Cómo es patológico? En general el flujo patológico es aquel que produce síntomas habitualmente. Los síntomas más característicos son la picazón vaginal, el ardor vaginal, mal olor. Y esas características en el fondo asociados a un flujo vaginal que puede tener características ser más espeso, ser de algún color en especial, esas características hacen pensar de que no es un flujo habitual. El flujo fisiológico es un flujo que tiene más que ver con los cambios hormonales que se dan en el ciclo. Entonces las mujeres habitualmente tienen un flujo que es de moderada o escasa cantidad y que está asociado principalmente a cambios en las hormonas. El aumento de los estrógenos hace que haya una especie de moco que es un poquito más elástico, y después eso va cambiando en el transcurso del ciclo hasta llegar a la menstruación. Por supuesto. Y cuando hablamos de menstruación, yo creo que ahí es donde quizás más dudas hay, porque claro, hay tanta variedad dentro de todos los periodos, que incluso también se puede manejar un poco a través de, por ejemplo, el control de pastillas anticonceptivas, ¿cierto? Hormonas, para cortar o eventualmente para simplemente regularizar el periodo, que da susto cuando uno se atrasa 5 días y no hay embarazo de por medio. Ahí, mira, siendo didáctico, ahí lo que estamos viendo en el fondo es el endometrio, que es la parte interna del útero. Todos sabemos que el útero es el lugar donde se aloja el embarazo. Y la menstruación no es más que la eliminación de aquel tejido que estaba preparándose para acoger un embarazo. Entonces, el ciclo comienza de tal manera de que las hormonas van preparando este interior del útero para generarle una cunita al embarazo, de tal manera que una vez que se fecunde el huevito, se implante en el endometrio y vaya creciendo adecuadamente. Cuando eso no sucede y no hay una fecundación, no se producen las hormonas que van a mantener esta cunita en el fondo, y lo que va a suceder es que eso se va a descamar, va a caer. Y ese tejido es lo que nosotros conocemos como menstruación. La regla. Digo, tú hablabas de la condición que tenía uno que era patológico, pero ¿cómo es el flujo vaginal normal? ¿Qué aroma, qué textura? En general es un flujo que es incoloro e inoloro, ¿ya? Es un flujo que puede parecer una especie de clara de huevo, por ejemplo, que es medio transparente, como filante, esa es la característica, y que puede ir variando en cantidad y que puede ir variando en intensidad de su filancia en relación al ciclo. Pero principalmente ese es el flujo que una mujer puede tener en forma fisiológica. Hay algunas que no van a tener flujo, que no lo van a notar, que es prácticamente imperceptible. Cuando el flujo se hace muy abundante, como te digo, y adquiere estas características como mal olor, un color diferente, verdoso, amarillento, ahí hay que consultar. Perfecto. Y de hecho hay consultas también al teléfono, al 411-5607 desde ya, sobre este tema que en realidad nos afecta a todas durante este periodo tan amplio de nuestra vida. Buenos días. ¿Aló? Hola. ¿Aló? Hay alguien en línea, ¿no? ¿Quién está ahí? ¿Aló? Soy yo. ¿De dónde llamas? Tú? De acá del Paico, la llamé delante nomás. Mira tú. Consulta para Nicolás. La señora Sandra. Muy bien, Sandra. ¿Cuál es tu consulta para el doctor? Disculpen, sí, para el doctor. Ya. Mire, yo tengo 48 años. Ya. Y tengo el periodo menstrual, pero a mí me dura 3 días, 4 días. Pero es con dolor, con olores fuertes y con pedazos de, así como cuajos que se caen. Pero para mí es un dolor insoportable que yo no me puedo ni parar. Perfecto. Ahí está, muchas gracias, Sandrita. Bueno, muy importante aclarar también que el flujo menstrual va variando en la medida que va pasando las distintas etapas de la vida. Claro que sí. Y efectivamente
como decíamos, el flujo proviene principalmente del útero. Cuando el útero se enferma o cuando el útero va variando en su conformación, es decir, cuando comienza a crecer en forma desproporcionada, cuando tiene miomas, cuando tiene pólipos, ese flujo menstrual puede alterarse y puede producirse con dolor, puede producirse con aumento en la cantidad de flujo, puede producirse con coágulos. ¿Ella podría tener algún mioma? Ella podría tener alguna patología del útero que está haciendo que eso se altere. ¿Es la puerta de un cáncer? No, no necesariamente, no necesariamente. Ahora, otra cosa que es importante decir es que el uso de ciertos dispositivos, por ejemplo, también aumenta el flujo, ¿ya? Algunas infecciones aumentan el flujo menstrual. Entonces, es importante saber específicamente, tener un diagnóstico de cómo está ese útero para poder evaluar. Nico, veamos el próximo llamado. Hola. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. Buenos días, ¿con quién hablamos? Con Graciela. Graciela, tu pregunta para Nico, cuéntanos. Ya, mire, sabe que yo tengo 48 años y resulta que hace como un mes y medio más o menos que no me llega la regla y más encima estoy con bochorno. Bueno, ya, perfecto. ¿Alguna pregunta para ella? No. Quiero saber que si estoy con la preparación de la menopausia. La menopausia. Ok. Perfecto, muchas gracias por tu llamada. Bueno, la menstruación, como hablamos, es un proceso que prepara a la mujer para el embarazo, o sea, que es el cúlmine de un proceso que prepara a la mujer para el embarazo. Ajá. Cuando se alcanza cierta edad, el ovario comienza a cesar en sus funciones, es decir, los estrógenos y las progesteronas comienzan a disminuir al punto que ya no hacen su efecto. Y ese es el periodo que se conoce como el climaterio o la menopausia. ¿Y este mes y medio que se lleva ahí? No, o sea, y este periodo es un periodo que no es de un día para otro, es un eso iba a periodo que tiene preguntar. un proceso. ¿Podría volver después El la climaterio regla? puede durar entre 1 y 2 años. Ah, ¿tanto? Y en ese periodo, entre que el ovario, como que se quiere y dice, no anda quiere. medio morir saltando, de repente produce, de repente no produce, ¿Ya? se producen reglas irregulares. Entonces puede pasar que tenga periodos de 2, 3 meses sin regla, después viene una regla, después, hasta que se corta definitivamente. Perfecto. Y para determinar que efectivamente se llama menopausia, ya el periodo en que tú dejas de tener regla hasta que tú puedes decir está menopáusica es alrededor de 1 año. Pero hoy día existe la posibilidad de medir las hormonas y decir, mire, ya Se puede efectivamente... saber antes. Exactamente. Muy bien. Tenemos otro llamadito, otra llamada al teléfono 411-5607. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Tatiana. Tatiana, tu pregunta concreta para nuestro ginecólogo en esta mañana. Bien concreta. Yo tengo 69 años. ¿Ya? Hace más de 10 años, a los 57 se me cortó la regla, todo eso. Ya. Pero hace 2, 3 meses que me viene un flujo, Ya. así 1 día, 2 días, pero una cosa fea. Apa. Verde, qué sé yo, y fea, fuerte. ¿Qué es eso, Nicolás? ¿Alguna pregunta para ella? No es sangre específicamente. No. Bueno. No, es una cosa, un líquido. Entonces yo me hice la promesa de no ir más a un ginecólogo. Ajá. Oiga. ¿Por qué esa promesa? Imagínese, voy a cumplir 70 años y no... Pero no es necesario hacerse esas promesas, lo importante es la salud, mujer. ¿Debiera terminar con esa promesa ya? Sí, vamos a tener que suprimir esa promesa. Bueno, Acá te responder. Vamos a ver qué nos responde el ginecólogo. Gracias por llamarnos. voy a decir 2 cosas que son muy importantes. La Ya. primera es que una mujer, aunque ya no tenga menstruación, puede tener flujos patológicos que son causados habitualmente por bacterias Ya. o por hongos. Y por lo tanto, perfectamente una mujer sobre los 50, 60 años puede estar expuesta a ese tipo de flujos. Ya, tiene tratamiento. Y tiene tratamiento y debe visitar al ginecólogo. Ya, sí, Debe haga romper su promesa. Es lo más importante. Y lo otro que es muy importante es que una mujer que ya le fue declarada su menopausia o que ya lleva un periodo importante sin reglas y tiene un flujo rojo, es decir, tiene sangrado por vía vaginal, debe consultar porque Sí o ahí sí. sí Ahí estamos ya existe complicados. un riesgo Cuando hay importante sangre. de estar desarrollando alguna patología que puede ser más grave. O sea, una mujer menopáusica que sangra debe necesariamente Que consultar vaya al ginecólogo corriendo al doctor. porque tenemos las atrofias endometriales que pueden producir sangrado, tenemos algunos casos de hiperplasia, pero también tenemos los cánceres a esa etapa. Ya, Sí, o sea, por supuesto. viene Entonces, complejo. una mujer menopáusica que sangra debe consultar. Sí, tenga o la sí. promesa que tenga. ¿Ah? Tenga la promesa que tenga. Oye, el servicio está presente aquí en Telecanal, abrimos los teléfonos, consultas a nuestro ginecólogo sobre flujo vaginal, sobre menstruación, la pregunta que sea. Buenos días, hola. Buen día. Hola. Aló. ¿Con quién Hola. hablamos? Hola, Hola, mi amor, ¿con quién hablamos?
Con Paola. Paola, cuéntanos tu consulta para Nicolás Guilov. Mira, yo tengo una hija de 13 años que se indispuso a la primera vez hace 3 años, ¿ya? Y hace como 3 meses dejó de indisponerse. La ayuda al ginecólogo y le recetaron anticonceptivo. Si bien se indispuso, pero ahora ya no se indispone más hace 4 meses. Ajá. ¿Alguna consulta, Nicolás? No. Muchas gracias. Entiendo que vamos a seguir uno tras otro, ¿no? Y dos ahí llamaditos respondemos los juntos para luego contestar ambas preguntas. Y tenemos aquí en línea, hola. Hola. ¿Aló? Bueno, respondamos el primero. Vamos a responder. En general, la menarquia, cuando a las niñitas les llega la regla por primera vez, hay un periodo de alrededor de 2 años donde las reglas pueden ser algo irregulares, ¿ya? Y eso es normal. Ahora ya dice que hace 3 años ya prácticamente le llegó, y si esta niñita no tiene sus reglas regulares después de ese periodo, hay que averiguar cuál es la causa. Existe algunas causas hormonales que están relacionadas con la inmadurez del sistema hormonal, y también existen otras causas como el síndrome ovario poliquístico, ¿ya? U otras alteraciones que pudieran producir reglas irregulares. El uso de anticonceptivos lo que hace es permitir que estas reglas en el fondo lleguen sin necesidad de la información que entrega el ovario, y por lo tanto se produce una regla dado que tú estás administrando las hormonas. Va a depender de qué tipo de hormona tomes para saber efectivamente cuán regular va a ser la regla. Por eso es muy importante explicarle a las pacientes cuando uno les da anticonceptivo cuál es el objetivo de este, ¿ya? Y según el objetivo que uno tenga, es decir, producir protección contra el embarazo o producir reglas regulares, va a depender la dosis y la combinación de hormonas que uno va a usar. No cualquier anticonceptivo sirve para cualquier cosa. Y hay algunos anticonceptivos que producen falta de regla. Por eso tiene que averiguar muy bien qué anticonceptivo está usando su hija. Brevemente, antes de conectar la línea, que yo sé que no están esperando, quisiera agregar un datito también, y es que muchas veces en la adolescencia las chicas pueden tener también cierta variación en la menstruación producto de otros males, como por ejemplo el trastorno alimenticio. Absolutamente. Así que ahí las mamás tienen que poner harta atención. Así es. Vamos a contestar otro teléfono, Tenemos 411-5607. Buenos días. Hola, ¿con quién? Uy, se escucha bajito. Muy bajito, mi amor. ¡Más fuerte! ¡Aló! Irma. Irma, cuéntanos. ¿Aló? Sí, cuéntanos, te escuchamos. Escúchanos por el teléfono y nosotros ahí te escuchamos clarito. Está llamando desde... Ya, tengo 51 años. ¿Ya? Ya hacen como dos años que me llegó la menopausia. Y de repente, igual como que me corre un poco y me duele mucho. Me duele mucho. Sangrado. Ya, mi amor, muchas gracias por tu llamado. ¿Dijiste sangrado? Claro. Chuta, Nico, ahí que le... Bueno, Pero no sentí ningún malestar, nada. ¿Alguna pregunta? Ok, muchas no gracias. hay pregunta, y un poco volviendo a lo que conversábamos antes. El sangrado es el único síntoma que necesitamos después de la menopausia. No tiene que sentir nada más. No tiene que esperar sentir algo más. Ya. Si ya espera sentir algo más, puede ser tarde. El sangrado es una alerta El sangrado importante. es la alerta. Por lo tanto, si ella ya se le fue declarada una menopausia y ella no había tenido reglas posteriores y ahora tiene sangrado, pero más encima ella tiene dolor, eso requiere de una evaluación ginecológica, requiere de una ecografía Urgente. Ya. urgente. Ajá. Ya. Ya lo sabes, mi amor, entonces para que esté bien atento, porque este programa también es servicio, ¿viste? Les sirve a través de los teléfonos, el 411-5607, se pueden comunicar con nosotros para aliviar de alguna manera a ella también, que no sabía probablemente que era urgente lo que... Y esto es salud pública, en el fondo es un poco es contarle a la gente que tiene, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que ellos tienen que tener claro para poder prevenir. Tenemos más, Nico, para ver qué nos dice.